Amados en Cristo, bendiciones. Hoy día miércoles 16 de septiembre del 2020. Tenemos nosotros restaurando el sacerdocio. Nada es más importante para un cristiano que saber que el sacerdocio no es una opción. Es una asignación que por gracia el Padre nos otorga. ¿Dónde está eso? Antiguo Testamento, Éxodo 16, Éxodo 19, 5, 6, perdón. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo que menos nosotros hemos aprendido es a ejercer el sacerdocio. El sacerdocio consiste en ministrar la presencia del Padre, pero esta vez quiero que veamos que la ministración del Padre al Padre no es únicamente cuando estamos nosotros orando o adorando o en su presencia. Porque el verdadero sacerdocio se demuestra hacia afuera si es que hemos ministrado hacia adentro. Porque si es que no hay un testimonio de que yo soy un sacerdote hacia afuera, quiere decir que lo que estoy haciendo adentro no está teniendo un efecto. No estoy siendo afectado, porque la fuente de todo es el Padre. Para que haya un sacerdocio efectivo es necesario que nosotros primero nos limpiemos de todo pecado, confesemos todo pecado, y bajo la sangre de Yeshua HaMashiach presentarnos a Elohim, el Padre, y que nos perdone y nos limpie. El baño es permanente, la limpieza es permanente. Es como el baño corporal. No podemos hacerlo una vez al año. Eso debe ser permanente para que la salud espiritual en el caso de confesar pecados y la salud corporal en el caso del cuerpo. La semana anterior nosotros hablamos de la purificación del templo. Hoy voy a continuar con la purificación del templo, pero desde el punto de vista de para qué y qué es el propósito de que el Señor nos levantó a nosotros como sacerdotes. Para saber la purificación del templo, implícitamente cuando hablamos de templo hablamos de sacerdote. Y cuando hablamos de sacerdocio hablamos de Elohim. Cualquier templo, mire que estoy hablando ahora de cualquier templo, sea pagano, sea cualquier templo, se supone que dentro de ese templo hay un Dios. Se supone que dentro de ese templo hay manifestación de ese Dios. Hay milagros, hay sanidades. Entonces, debemos nosotros conocer la estructura del templo. ¿Cómo está estructurado el templo y qué es el templo? En el Antiguo Testamento la descripción del templo cuenta con 3 partes. El lugar de los atrios o los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. Acuérdese estos 3 elementos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El apóstol a los gentiles, Pablo, nos revela nuestra condición de templo del Elohim viviente, del Dios viviente. En 1 Corintios 3, 16, 17, Él nos revela esta condición y dice: ¿no sabéis que sois templos de Elohim y que el Ruaj de Elohim mora en vosotros? No es que viene el Espíritu, ya está morando en nosotros. Tenemos mucho que corregir.
Hay mucha gente que dice, yo no he recibido el Espíritu Santo. Pues entonces usted no es hijo porque no tiene el sello. La manifestación del Espíritu tiene que estar porque usted es el templo. Porque si es que el Padre asume que usted es el templo, Él entra por medio de la declaratoria de Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que el Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ese momento te da el Espíritu. Y entonces pasas tú a ser una estructura divina que profetizó el Yeshua antes del sacrificio. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, este templo, Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el problema de nosotros en este tiempo? Que se perdió la santidad. ¿Por qué se perdió la santidad? Porque se perdió el temor de Yahweh, el temor de Elohim. Y cuando se perdió el temor de Elohim, ya no se cumple con el primer mandato. Amarás a Yahweh con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y solo a Él amarás. Si el primer mandato deja de cumplirse, todo el resto no sirve. Esto es lo que le dijo el Yeshua al joven rico. Le dijo, tú has guardado todos los mandatos, no robarás, no matarás, pero te falta una cosa. Vende lo que tienes. Y se fue triste porque tenía mucho. Pero ¿por qué no le dijo directamente, te falta un mandato, el primero? Amarás a Yahweh. Porque él estaba amando las cosas, estaba amando las bendiciones y dejó de amar al Elohim de las bendiciones. Eso es lo que le ha pasado ahora a la iglesia. Pero eso es lo que le ha pasado al sacerdote, porque estamos hablando de sacerdocio. El apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, es decir, a nosotros, y a nosotros deberíamos estar leyendo todos los días las 13 cartas del apóstol Pablo. Él nos exhorta a presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor como un culto racional. Entonces aquí quiero yo hacer un alto. Mire, yo no entiendo cómo apóstoles, profetas, pastores hacen culto por el internet. Eso no es válido, porque Pablo dice el verdadero culto es en cuerpo, alma y espíritu. Dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Yo no puedo hacer culto por internet porque usted no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, su alma en sacrificio vivo. Lo que estamos haciendo es un estudio. Lo que estamos haciendo nosotros es un reconocimiento de nuestra condición para saber qué está pasando y por qué esa ruptura de comunicación con el Creador. Pablo habla muy claro y dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, primero la estructura, quién soy yo, cómo soy yo. Dice, y el mismo Elohim de paz os santifique por completo. Dice, el Creador, Elohim, les va a santificar a ustedes por completo. ¿Cómo es por completo? Todo vuestro ser. ¿Qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el templo, el alma es el sacerdote, el espíritu, el Ruach HaKodesh, la presencia del Creador. Por eso nosotros somos el templo. Sea guardado irreprensible. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar. Espíritu, alma y cuerpo. Dice, para la venida del Yeshua HaMashiach. Estamos extrañando nosotros, ya, ¿cuándo abren el templo? ¿Cómo está tu templo? Las llamadas son frecuentes, las preguntas son frecuentes. ¿Por qué no abren el templo? Ay, el pastor, ¿por qué no abre el templo? ¿Cómo, en qué condición está su templo? Porque usted es el templo del Dios viviente. Allá la iglesia es la reunión de los santos.
ir a una misa evangélica no le va a hacer bien. Es ahora cuando necesitamos tener nuestra comunión con el Creador de rodillas a la madrugada. Hay un poder en la oración. El culto no es por internet, es presencial. Y les repito, yo no ofrezco culto. Yo lo que hago es un estudio y una enseñanza. Porque Pablo dice, el verdadero culto racional es que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. El cuerpo, santo, el alma, agradable a Elohim, el espíritu. Lo único que le puede agradar a Elohim es el mismo espíritu que Él nos dio. Pablo también habla en Romanos 12, 1, 2. Y dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos, el sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Yo no puedo presentarle solo o estar sentado escuchando un culto por internet o por la televisión. Eso ya estaba tan anormal, pero era tan regular que la gente ya no asistía ni a los cultos racionales. Debemos encontrar todos los errores que hemos cometido para pedirle perdón a Elohim. Nos cubrimos de tanta justificación. Hicimos tan fácil nosotros nuestra relación con el Creador. Que ya no importaba guardar la hermosura de la santidad. Los alabantes ya nada de práctica, nada de oración, sino únicamente como artistas a tocar el domingo. El Padre no califica cómo tocas el instrumento. Tú eres el instrumento que debe ser calificado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Este siglo es el que nos ha dado tanta comodidad por los avances de la tecnología. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis tres cosas: la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad. La buena voluntad, que salgas de la esclavitud, que dejes el pecado. La agradable voluntad, que te dejes formar el alma a la transformación de siervo. Y la perfecta, que recuperes la identidad de hijo. De esclavo a siervo, de siervo a hijo. La buena voluntad, dejar de ser de esclavo. La agradable, empezar a ser siervo. La perfecta, recuperar la identidad de hijo. La buena, el aceptar la misericordia. La agradable, aceptar la gracia. La perfecta, entrar en la gloria, que es la presencia del Padre. La habitación del Padre. La buena, salir de Egipto. La agradable, cruzar el desierto. La perfecta, entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio sacerdotal? El sacerdocio es en mi cuerpo, porque yo soy el templo del Elohim viviente. Por lo tanto, yo debo cuidar este templo, este cuerpo. Porque si yo descuido este templo, el Señor me destruye a mí. Eso dice Pablo. El miércoles anterior vimos la limpieza del templo ahí en Mateo.
Pero yo quiero que veamos ahora, como mensaje, la limpieza del templo en Juan 2, 13 al 22. Búsquelo, por favor. Espero que estemos tomando notas. Juan 2, 13. Aquí está. La purificación del Mishkan. Dice allí: era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yahudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. En los terrenos del templo se encontró aquellos que vendían bueyes, quebés, corderos, palomas, y otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Aquí habla de los terrenos, eran los patios, también conocidos, o los atrios del templo. Prácticamente, esto se convirtió en un mercado, que es lo que dijo el Yeshua en Mateo, dice, le han convertido en una cueva de ladrones, porque se refería a los cambistas. Acá habla de otra visión, otra forma de interpretación. Es peligroso que nuestro templo se convierta en lo que no es, que deje de ser un templo. Yo le decía la semana anterior, ¿qué hacían ahí los mercaderes, los vendedores de animales, los cambistas? Ellos primero estaban autorizados por los sacerdotes. ¿Quiénes eran los culpables de que en los atrios, en los patios, en los terrenos adyacentes se había hecho un mercado? Los sacerdotes. ¿Quién es el culpable del estado de este templo? El sacerdote de este templo. No le eche la culpa a nadie. La verdad es que cada uno de nosotros somos responsables de este templo. Y el que destruye el templo, Yahweh le destruirá a él. Verso 15 de 2 de Juan. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del Mishkan, del templo, a todos. También echó a los quebés, a los corderos, y los bueyes, y volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Yo no quisiera decir esto ya, pero ¿hasta cuándo no vamos a despertar nosotros? ¿Cuál es el sistema que nos ha pisoteado? ¿Cuál es el sistema que ha destruido, por lo menos Ecuador, que soy yo el testigo? El sistema capitalista. No me venga aquí con que el sistema socialista. Nunca hemos sido socialistas, por lo tanto nunca hemos experimentado para que podamos nosotros decir el socialismo destruyó Ecuador. El capitalismo. Los mismos políticos de siempre. Ya despierte. Y Pablo dice, no se acomoden al sistema. Regando las monedas ahí. Tremendo. El Yeshua también aborrecía el sistema. Y a los vendedores de palomas les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Abba, la casa de mi padre, en un mercado? Sus talmidín
se recordaron después que en las Escrituras dice, el celo por la casa me devorará. Tremendo. Ahora, ¿por qué he tomado yo esta limpieza del templo? Porque aquí el Yeshua explica el cambio sacerdotal y el cambio de templo. Cuando nosotros hablamos de templo, implícitamente hablamos de sacerdocio, porque no puede haber un templo sin sacerdote. Pero cuando hablamos de templo, hablamos de un Dios, como dice el mundo. Pero nosotros hablamos de un creador, un Elohim. Elohim es el creador. Si nosotros vemos un templo donde no hay sacerdote, donde no hay presencia de un Dios, eso no se llama templo. Eso sería escombros. Entonces nosotros estamos comprometidos primero a mantener el templo en condición de que el Espíritu se manifieste en este templo, pero a someter al alma al servicio del Espíritu, porque el alma es el sacerdote de este templo. Alma es emociones, voluntad e intelecto. ¿Qué es lo que les gusta hablar a los psicólogos y ministrar? Los traumas. Busque en la Escritura la palabra trauma. No hay, porque son manifestaciones que fueron marcadas en tiempos anteriores, pero tú tienes la autoridad porque el Espíritu que levantó al Yeshua de los muertos está dentro de ti. ¿Cómo no te puede liberar de un trauma? No busques a otro que lo haga. Todos tenemos el mismo Espíritu. Si no te sientes capaz es porque no tienes fe, porque la fe crece conforme al conocimiento de la Escritura. Elohim, el Creador, el Rafa, el Sanador, lo quiere hacer contigo porque tú eres el sacerdote de este templo, sin intermediarios. Primero un milagro en este templo, y entonces, dejando de que este templo sea un mercado, una cueva de ladrones, entonces expresar por medio de la alabanza, la adoración, la manifestación del Ruach HaKodesh, y entonces manifestar ese Elohim hacia afuera. Viene la parte más importante. Dice, así que los Yahudim, los judíos, le confrontaron preguntándole, ¿qué señales milagrosas puedes mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer esto? ¿Por qué? Porque el Yeshua dijo, la casa de mi padre. Él se estaba mostrando como el hijo de Elohim. Y eso no les gustó. Yeshua les respondió, destruyan este Mishkan. En la versión Reina Valera dice, destruiré. Yo lo levantaré otra vez. Los Yahudín dijeron, tomó 46 años. Y aquí está la gematría. 46 años. 4 y 6. 4, el comienzo de Elohim como un hombre. Y el 6, en el tiempo de los hombres. El hombre se tomó 46. Y teniendo en cuenta que Elohim le ayudaba, hizo en 46 años un templo. Pero Yeshua dice, yo lo haré. Dice, para construir este Mishkan se tomó 46 años y tú lo vas a levantar en 3 días. ¿Por qué el Yeshua HaMashiach habló de 3 días? Porque al tercer día resucitó. Y entonces dijo, no se muevan mientras no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Cuando el Espíritu vino, cada uno de nosotros fuimos constituidos templo, no hecho por mano de hombre. Escuche, no hecho por mano de hombre. Entonces, ¿por qué quiere que el hombre le meta la mano para que usted sea libre? ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el Mishkan de que hablaba era su propio cuerpo. Por lo tanto,
Él fue levantado de entre los muertos, su talmidim, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y confiaron en las escrituras y en lo que el Yeshua había dicho. Verso 23. Antes de leer el 23. Aquí hubo cambio de templo, cambio de sacerdocio, pero nunca cambio del Creador. El Yeshua HaMashiach dijo, olvídense de ese templo, que les costó a ustedes 46 años construirlo. Yo voy a levantar en 3 días templos no hechos por manos de hombre, sino construidos por el poder del Espíritu y la palabra. Entonces, ¿para qué es importante ir a la iglesia? Para perfeccionar la obra a través del Espíritu y la palabra por medio de los 5 ministerios. Esto no es asunto de religiosidad evangélica. Busque la religión evangélica, aquí no hay. Oiga, no hay cosa más absurda que gente que se contradice con lo que hace. Dice una cosa y hace otra. No hay cosa más jocosa. Conozco gente que anda judaizándose, que anda celebrando las fiestas y están celebrando los cumpleaños. Cuida, qué terrible. Mezclando lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque lo que quieren es apariencia. Y publican los cumpleaños, la celebración, mis 20 años de la boda. Déjese de fiestas paganas y celebre las fiestas del Señor, que son espirituales. La Pascua, aceptar a Yeshua. Pentecostés, ser lleno del Espíritu Santo. Tabernáculos o la fiesta de la Sukkot, presencia del Padre, entrar a la presencia del Padre. Las 3 fiestas que son 7. Panes sin levadura, ya el Espíritu le enseña, no un hombre. Primeras cosechas, primicias. Entregar a los pobres, también entregar, si usted cree en diezmo, en ofrenda. Primeras cosechas. Fiesta de las trompetas, creer en la profecía. Expiación de pecados, quebrantamiento para limpiarnos y entrar a la fiesta de la Sukkot. 3 fiestas que son 7. Verso 23. Ahora, mientras Yeshua estaba en Jerusalén, en el tiempo de la fiesta de Pesach, hubo mucha gente que creyó en su nombre cuando vio los milagros que él hacía. Pero él mismo no se fiaba de ellos porque conocía cómo es la gente. Esto es, él no necesitaba que nadie le informara sobre una persona porque conocía lo que hay en el lev, en el corazón de la gente. Cuán engañoso es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El éxito de toda persona, pero en especial, como hablamos nosotros de sacerdocio, es el corazón, la integridad. Ser temeroso de Elohim, tanto dentro de la presencia como fuera. Porque cuando salga fuera, la gente tiene que saber que yo soy diferente a ellos. Porque la presencia del Señor va conmigo. La presencia de Elohim va conmigo. Sigamos motivando, restaurando el sacerdocio. Es asunto de casa, es asunto de familia, no es asunto de ministerio. Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es allí cuando vemos el éxito o el fracaso de los hijos. Porque se mostrará qué tipo de sacerdocio les hemos enseñado. Sacerdocio tiene que ver con temor de Elohim. Sacerdocio tiene que ver con el primer mandato. Amar. Si amas, te presentas todos los días. Si amas, lee las cartas, la escritura. Si amas, escuchas al Espíritu. Si amas, obedeces la palabra, obedeces al Ruach HaKodesh. Primer mandato. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón
y solo a Él amarás. No se dejará llevar por la corriente del mundo. Amados en Cristo, un abrazo desde Quito, Ecuador, línea equinoccial, latitud 0. Centro de Adoración Betlehem. Pastor David Sierra, bendiciones.